¿Alguna vez te has parado a pensar qué pasa cuando la ingeniería decide que lo grande no es suficiente y apuesta por lo colosal? Agárrate bien, porque lo que estás a punto de descubrir redefine los límites de la potencia pura sobre orugas. Hoy no solo veremos máquinas que mueven tierra, veremos bestias mecánicas que devoran montañas, reescriben récords y convierten los sitios de construcción en su patio de juegos personal. Desde leyendas rescatadas del olvido hasta monstruos modernos que parecen salidos de una película de ciencia ficción, este es un conteo regresivo que no se anda con rodeos. Si creías que un bulldozer era solo una pala con orugas, prepárate para que te vuelen la mente. Comenzamos. Fiat Alice HD41, el Leviatán de los 70. Antes de que los microchips gobernaran las cabinas y la eficiencia fuera una religión, la ingeniería pesada se medía en toneladas de acero bruto y una fe inquebrantable en la potencia pura. En el año 1972, una bestia salió de las líneas de ensamblaje para redefinir lo que era posible: el Fiat Alice HD41. Con un peso que rozaba las 65 toneladas, no era simplemente un bulldozer. Era una declaración de intenciones, una de las máquinas crawler más grandes y formidables de su época. Su sola presencia en un sitio de trabajo cambiaba la dinámica, una mole de acero que parecía esculpida para enfrentarse a la geología misma. La historia del HD41 tomó un giro casi mítico décadas después de su producción, cuando un par de entusiastas se toparon con uno de estos gigantes abandonado, consumido por la maleza y el óxido. La imagen era poderosa. Un titán industrial reducido a un esqueleto silencioso. Pero en lugar de dejarlo allí, decidieron rescatarlo. Lo que siguió fue una épica restauración, devolviendo a la vida no solo una máquina, sino un símbolo de una era. El corazón de este Leviatán era un motor diésel monumental que rugía con una potencia que para entonces parecía inagotable. Caterpillar D10 T2, donde la fuerza encuentra la inteligencia. Avancemos varias décadas en el futuro, donde la fuerza bruta ha aprendido a pensar. El Caterpillar D10. T2 representa la cumbre de la evolución del bulldozer tradicional, una máquina donde la potencia cruda se casa con una sofisticación inteligente para crear una herramienta de una eficiencia aterradora. En su núcleo late un motor CAT C27, un bloque de tecnología que genera 600 caballos de fuerza, una energía suficiente para alterar paisajes. Pero el D10 T2 no se jacta solo de sus números. Su genio reside en cómo gestiona ese poder. Este motor está diseñado con una eficiencia de combustible que mantiene los costos operativos bajo un control estricto, demostrando que la productividad masiva no tiene por qué significar una bancarrota en el gasto de diésel. La máquina está construida con una filosofía de protección y longevidad. Su diseño de engranaje elevado aleja los componentes vitales del tren de potencia de los golpes y la abrasión del terreno, extendiendo su vida útil de manera drástica y reduciendo los tiempos de inactividad. Es una máquina modular por naturaleza, una plataforma que puede equiparse con una variedad de herramientas, desde cuchillas rectas y angulares hasta rastrillos desgarradores y cabrestantes, adaptándose a cualquier desafío que un proyecto pueda presentar. Komatsu D475 A-8, potencia con giróscopo. Existe un punto en la ingeniería donde la potencia descomunal debe ser domesticada para ser verdaderamente útil. Ahí es donde entra el Komatsu D475. A-8, un bulldozer que redefine el concepto de control en una máquina de tamaño colosal. Con un motor que entrega 890 caballos de fuerza, posee la energía bruta para enfrentar las tareas más demandantes, pero su verdadera hazaña de ingeniería no está bajo el capó, sino en la forma en que esa energía se transmite al suelo. El D475 A-8 es un maestro de la maniobrabilidad. Su sistema de orugas y tren de potencia ha sido perfeccionado para ofrecer un radio de giro excepcional, una característica que lo hace sorprendentemente ágil para sus dimensiones. En terrenos complicados o espacios de trabajo reducidos, donde otros bulldozers de su clase tendrían que realizar lentas maniobras de varios pasos, el D475 A-8 pivota con una precisión que parece contradecir su peso. Esta capacidad no es un accidente,
sino el resultado de un diseño centrado en la productividad pura, permitiendo al operador colocar la cuchilla exactamente donde se necesita, cuando se necesita, sin sacrificios. Y para ese operador, Komatsu ha diseñado una cabina que es un refugio de eficiencia. Espaciosa, con generoso espacio para las piernas y controles dispuestos de forma lógica e intuitiva, transforma la operación de esta bestia en una tarea que privilegia la concentración sobre el esfuerzo físico. El confort es una herramienta más. Largas jornadas dejan de ser una prueba de resistencia para convertirse en sesiones de trabajo productivo. John Deere, 1050K, fiabilidad sobre orugas. Cuando un nombre sinónimo de campos verdes y cosechas abundantes decide entrar en el reino del acero y la tierra movediza, se espera una filosofía diferente. John Deere, el gigante agrícola, no construyó el bulldozer 1050K para reinventar la rueda, o en este caso, la oruga. Lo construyó para hacer el trabajo, día tras día, con una fiabilidad inquebrantable que es el sello de su legado. Este modelo representa la incursión meticulosa de la marca en el sector de la construcción, aplicando décadas de conocimiento en máquinas que deben funcionar en condiciones exigentes. La premisa es clara: potencia sin derroche. El 1500K está diseñado con un ojo puesto en la eficiencia operativa, optimizando el consumo de combustible para mantener los costos bajo control, porque en el mundo real, el ahorro constante es tan crucial como la potencia máxima. Su diseño también prioriza la simplicidad donde más importa: el mantenimiento. Con paneles de acceso laterales y frontales que se abren con facilidad, las revisiones y reparaciones se realizan de forma rápida, minimizando el tiempo en que la máquina está parada y maximizando su disponibilidad. Para el operador, John Deere tradujo su entendimiento de la ergonomía a largo plazo en una cabina que se adapta al hombre, no al revés. Ofrece configuraciones ajustables para las palancas y el manejo, permitiendo que cada conductor encuentre la posición perfecta que se adapte a su estilo y comodidad. Caterpillar D7, cuando lo bueno se vuelve legendario. En la ingeniería, el progreso rara vez es un salto al vacío, es una escalada meticulosa, peldaño a peldaño, perfeccionando lo que ya funciona. El Caterpillar D7 es el testimonio definitivo de este principio. No nació de un lienzo en blanco, sino de un minucioso estudio de su predecesor, el ya respetado D7R. Los ingenieros de Caterpillar identificaron cada punto de fricción, cada limitación, y se propusieron no solo arreglarlos, sino transformarlos en ventajas. El resultado es una máquina que toma una leyenda y la eleva a un nuevo estatuto. La mejora más tangible y contundente está en su herramienta principal: la cuchilla. El D7 empuja hasta un 11% más de material que el modelo anterior, un incremento que no suena extravagante en el papel, pero que en el ciclo implacable de una jornada en una mina o una obra grande se traduce en montañas adicionales de tierra movida, en tiempo ahorrado, en productividad que se acumula de forma exponencial. Esta mayor capacidad no es solo un número. Es el resultado de refinamientos en la hidráulica, la geometría y la gestión de potencia que hacen a la máquina no solo más fuerte, sino más eficaz en cada pasada. Y para el hombre que guía esta fuerza mejorada, Caterpillar rediseñó por completo la experiencia. La cabina del D7 está concebida como el puesto de mando de un profesional. El operador ya no simplemente aguanta la vibración y el traqueteo, los gestiona desde un asiento que aísla y una plataforma que suaviza el viaje, permitiéndole enfocarse en la precisión del trabajo, no en soportar la máquina. Los controles responden con una fluidez que hace intuitiva la ejecución de movimientos complejos. ACO, Super Bulldozer, el monumento italiano. Hay gigantes que trabajan, y luego hay gigantes que son pura declaración, un sueño de acero que nunca llegó a despertar. El ACO Super Bulldozer, fabricado en Italia, pertenece a esta segunda y fascinante categoría. Sus cifras son difíciles de procesar: un peso monstruoso de 183 toneladas, una cuchilla con una anchura de más de 7 metros capaz de barrer el frente de una carretera de un solo golpe,
y un motor que desarrollaba alrededor de 1400 caballos de fuerza. Fue diseñado para ser el instrumento definitivo de desarrollo de tierras, una máquina con la que redibujar geografías enteras. Su destino, sin embargo, fue tan extraordinario como su construcción. Concebido para un proyecto faraónico en Libia, las cambiantes mareas de la política y las restricciones comerciales internacionales interceptaron su viaje antes de que comenzara. El coloso nunca llegó a trabajar. En lugar de rugir en el desierto, encontró su reposo final en Italia, donde permanece hoy, no como una herramienta, sino como un monumento. Un monumento a la ambición humana sin límites, a la audacia de creer que se puede construir una máquina tan grande que desafíe la lógica misma de la utilidad. Chetra. T-40. El tanque de construcción. Mientras Occidente perseguía la eficiencia y la tecnología integrada, Rusia, con su vasto y a menudo implacable territorio, forjó una filosofía diferente: la resiliencia absoluta. El Chetra T-40 es la encarnación de esta doctrina. No es simplemente un bulldozer, es un tanque de construcción, una máquina diseñada desde sus cimientos para la supervivencia en entornos donde otras se rendirían. Con un motor de 500 caballos de fuerza, su potencia es considerable, pero su verdadera identidad está en su construcción. Cada componente, desde el chasis hasta los sistemas de orugas, está sobredimensionado, soldado y forjado con una mentalidad de durabilidad extrema. El barro profundo de la taiga, las rocas afiladas de las canteras siberianas, la nieve compacta y gélida. Para el Chetra T-40, estos no son obstáculos, sino su hábitat natural. Atraviesa estos medios con una indiferencia que roza lo inquietante, su diseño robusto haciendo que los paisajes más hostiles parezcan meros inconvenientes. Pero dentro de esta cáscara de fuerza bruta indestructible, se esconde una atención sorprendente al operador. Los controles están diseñados con ergonomía, entendiendo que incluso el conductor más rudo necesita poder trabajar jornadas largas sin una fatiga innecesaria. La cabina, aunque funcional, prioriza la visibilidad y una operación que reduzca la carga física. Shantui S. D90-C5. El cerebro. Musculoso. El panorama global de la maquinaria pesada ha visto el ascenso de nuevos contendientes, y ninguno es más emblemático de esta nueva ola que el Shantui SD90-C5. Este bulldozer representa la convergencia ambiciosa de potencia tradicional con la inteligencia digital de la era moderna. Con 800 caballos de fuerza bajo el capó, tiene el músculo para enfrentarse a los proyectos más exigentes, pero es su cerebro lo que marca la diferencia. El SD90-C5 está dotado de un control inteligente de cuchilla, un sistema que automatiza y optimiza el ángulo y la presión de la hoja en tiempo real, ajustándose a las condiciones del terreno para lograr una nivelación de una precisión casi autónoma. Junto a esto, sistemas de monitorización de rendimiento recopilan y analizan un flujo constante de datos, desde el consumo de combustible hasta la temperatura de los componentes, permitiendo una gestión preventiva del mantenimiento y una optimización operativa que antes era territorio de la intuición y la experiencia. Esta tecnología no es un añadido superficial, está integrada para maximizar la productividad y ejercer un control férreo sobre los costos operativos. Su diseño también prioriza la eficiencia energética, asegurando que cada litro de combustible se traduzca en el máximo trabajo posible. D575. A-5. El devorador de tierras. Existe una categoría por encima de los bulldozers pesados, un reino donde las máquinas dejan de ser herramientas y se convierten en fenómenos geológicos móviles. El Komatsu. D575. A-5 es el soberano de este dominio. Con más de 1150 caballos de fuerza rugiendo desde su motor, este no es el bulldozer más grande jamás concebido en un plano, pero sí es el bulldozer superpesado de producción más icónico y capaz del planeta. Es la bestia con actitud y músculo, una máquina que no solo realiza un trabajo, sino que define el ritmo de toda una operación minera a cielo abierto. Su diseño es una lección de equilibrio brutal entre tamaño absoluto y utilidad práctica. Cada componente,
Desde el ancho descomunal de sus orugas que distribuye su colosal peso hasta la geometría de su cuchilla de empuje semifuncional, está optimizado para una sola cosa: mover volúmenes titánicos de sobrecarga con una eficiencia implacable. Sin embargo, gobernar esta fuerza requiere un entorno de control excepcional. Liebherr P. R776. Litronic. Precisión ingenieril. Mientras otras naciones compiten en una guerra de pulgadas y caballos de fuerza, la ingeniería alemana libra una batalla diferente: la búsqueda de la perfección cinética. El Liebherr PR776 Litronic es el estandarte de esta filosofía. Con 768 caballos de fuerza a su disposición, posee potencia más que suficiente, pero su alma reside en el control milimétrico de esa energía. El secreto es su sistema hidráulico Litronic, una maravilla de la ingeniería de fluidos que ofrece una respuesta instantánea, progresiva y excepcionalmente precisa a cada comando del operador. Esto se traduce en una capacidad de maniobra que desafía la física de su tamaño. En espacios reducidos o en terrenos con requisitos de acabado fino, el PR776 se mueve con una agilidad y una delicadeza que parecen prestadas de una máquina mucho más pequeña. Pero la precisión no termina en la palanca. Sistemas inteligentes de monitorización integrados rastrean y analizan en tiempo real una multitud de parámetros: rendimiento del motor, presión hidráulica, temperatura de sistemas, consumo de combustible específico. Esta información no solo se muestra, sino que se utiliza para optimizar automáticamente el funcionamiento, garantizando que cada gota de combustible y cada ciclo hidráulico se empleen con la máxima eficiencia. New Holland, D180, el operador es el rey. En la búsqueda del bulldozer definitivo, algunos fabricantes comprendieron que la máquina más poderosa es inútil sin un operador alerta, cómodo y en control total. El New Holland D180 fue construido desde adentro hacia afuera, colocando la experiencia humana en el centro de su diseño. Subir a su cabina es ingresar al puesto de mando de una nave espacial de construcción. Monitores digitales de alta resolución rodean al operador, proporcionando una conciencia situacional total. No solo las métricas vitales de la máquina, sino también vistas de cámaras, mapas del terreno y alertas proactivas en color rojo que avisan de cualquier anomalía antes de que se convierta en una falla. La personalización es absoluta. El asiento con suspensión de múltiples puntos, los apoyabrazos ajustables e incluso la sensibilidad y disposición de los controles principales pueden adaptarse a la anatomía y preferencias del conductor, haciendo que la máquina se moldee literalmente a su usuario. Reconociendo que no hay un solo estilo de operación, el D180 ofrece dos sistemas de dirección distintos para elegir, desde un modo suave y progresivo hasta uno más directo y táctil. Más allá del confort, la máquina está diseñada para la protección y la facilidad de servicio. Shantui SD60-C5. Potencia con GPS. La revolución digital ha llegado a las orugas, y el Shantui SD60-C5 es uno de sus heraldos más claros. Este bulldozer toma la potencia probada de un motor de 530 caballos de fuerza y la eleva a una nueva dimensión de exactitud mediante la guía celestial. Su arma secreta es un sistema integrado de navegación por GPS de grado topográfico, acoplado a controles de cuchilla automatizados. Ya no depende únicamente del ojo experimentado del operador para lograr una nivelación perfecta o una pendiente exacta. La máquina recibe coordenadas y planos digitales del terreno final, y su sistema hidráulico trabaja automáticamente para lograrlos con una tolerancia de centímetros. El operador se transforma de un piloto en un supervisor, monitoreando el progreso y realizando ajustes de alto nivel mientras el sistema gestiona los micromovimientos. Esto se traduce en una mejora dramática de la productividad y una reducción casi total de los errores y el retrabajo. Un terraplén que antes requería múltiples pasadas de verificación, ahora se completa en menos tiempo y con una precisión certificada digitalmente. El Shantui SD60-C5 representa la democratización de la alta precisión, llevando una tecnología que antes estaba reservada para las máquinas más costosas a un segmento más amplio del mercado. Es la fuerza tradicional, pero con una brújula y un plano imposible de equivocar,
demostrando que en el mundo actual la inteligencia no es un lujo, sino el multiplicador de fuerza más poderoso que existe. Liu Gong, el nuevo contendiente global. Para nuestro 16º spot, miramos hacia el este, hacia un fabricante que ha escalado posiciones globales no con un solo monstruo, sino con una gama de máquinas inteligentes y formidables. Liu Gong. Mientras otros luchan por la corona del más grande, Liu Gong ha perfeccionado el arte del bulldozer versátil y equilibrado, como los modelos de su serie B de alta gama. Estos bulldozers encarnan el ascenso de un nuevo contendiente global que combina un valor competitivo agresivo con una tecnología sorprendentemente avanzada. Un Liu Gong de gama alta no busca necesariamente destrozar récords de potencia pura. Busca ofrecer un paquete completo donde nada falle. Su electrónica es moderna, con pantallas a color, sistemas de gestión de máquina y, en los modelos más recientes, opciones de guiado por GPS. El confort del operador es una prioridad, con cabinas bien aisladas, asientos ergonómicos y controles diseñados para reducir la fatiga. Pero el verdadero genio está en su equilibrio. Están diseñados para ser verdaderos todoterreno de la construcción, igualmente capaces en tareas de desmonte, nivelación, relleno y trabajo en vertederos. Su fiabilidad y facilidad de mantenimiento son argumentos clave, junto con una red de servicio en expansión. Caterpillar D1CT/CD, la cumbre de la serie. En la pirámide de Caterpillar, por encima de los D9 y D10, se alza un predador absoluto, el D11T, y su variante de empuje pesado, el D11TCD. Este no es un paso incremental, es la cumbre de una línea evolutiva, la bestia suprema diseñada para las condiciones más extremas de la minería de carbón y cobre a cielo abierto. Con más de 850 caballos de fuerza, y llegando a 950 en ciertas configuraciones, su potencia es apabullante, pero de nuevo, la inteligencia integrada es lo que lo separa del simple ruido y la furia. Su sistema de transmisión con convertidor de par de tipo lockup es una obra maestra que gestiona la entrega de potencia para proporcionar un empuje suave y constante, reduciendo el deslizamiento de las orugas y el desgaste general, transformando la potencia en movimiento productivo con una eficiencia brutal. Sin embargo, es su cabina la que sella su estatus de rey. Bautizada como la sala de mando, es un recinto de ergonomía total. El control climático mantiene una temperatura perfecta contra el frío de la montaña o el calor del desierto. El aislamiento acústico y de vibraciones crea una burbuja de silencio relativo. Una pantalla digital panorámica presenta todos los sistemas, cámaras de visión y datos de rendimiento, mientras que los controles multifunción responden con una precisión que hace sentir al operador en conexión neural con la máquina. Liebherr L 2350. El Leviatán de las palas. Es momento de aclarar una confusión y presentar a un primo tan colosal que merece un lugar en esta lista, aunque sea por asociación familiar. La referencia original menciona al Liebherr L 2350, pero lo cataloga erróneamente. Debemos hacer una distinción crucial. El Liebherr L 2350 no es un bulldozer. Es una pala cargadora sobre neumáticos, el ser vivo más grande que camina sobre ruedas en cualquier mina del planeta. Su inclusión aquí es como presentar al gorila de espalda plateada en una lista de leopardos. Son depredadores supremos, pero de órdenes completamente distintos. Lo que justifica su mención es su escala, que roba el aliento y pone en contexto la ambición de toda la maquinaria extrema. El L 2350 posee el récord Guinness por ser el cargador sobre ruedas más grande del mundo. Su cubo tiene una capacidad nominal de carga de 80 toneladas. Para visualizarlo, podría levantar el peso equivalente a más de 50 automóviles familiares en una sola pasada. Sus ruedas, por sí solas, son más altas que la mayoría de las personas. Su propósito explica su gigantismo, velocidad y eficiencia en el ciclo de carga en minería de alto tonelaje. Mientras un bulldozer empuja y amontona, el LE 2350 carga camiones de acarreo de 200 o 300 toneladas en 3 o 4 ciclos. Su eficiencia acorta los tiempos de ciclo de los camiones, lo que multiplica la productividad de toda la operación.
Es un recordatorio de que en la jerarquía de los monstruos mecánicos existen especialistas cuyo único propósito es mover masa a una velocidad que hace que todo lo demás parezca moverse en cámara lenta. El Liebherr L2350 es el leviatán de las palas, el rey de un reino paralelo al de los bulldozers, y su sola existencia redefine lo que consideramos grande. Komatsu D575 A-5 Superdozer, el empuje definitivo. Después de recorrer un universo de potencia, tecnología y récords, llegamos al vértice, al único que puede reclamar el trono del bulldozer sobre orugas más grande, más pesado y más potente en producción activa en el mundo. El Komatsu D575 A-5 Superdozer. Este no es solo un modelo, es la categoría. Mientras el D11T es el rey de la mina, el D575 A-5 es el emperador de la remodelación planetaria. Sus especificaciones son el canon por el que se miden todos los demás. Con un peso operativo que supera las 150 toneladas, está anclado a la Tierra por unas orugas tan anchas que dejan una huella del tamaño de una habitación. Su motor Komatsu SA12V170 entrega una potencia bruta que alcanza los 1150 caballos de fuerza, una energía que se siente más como una fuerza telúrica que como un producto de la combustión. Pero su arma emblemática, lo que lo define visual y funcionalmente, es su cuchilla de empuje semifuncional. Esta hoja de acero, la más grande jamás montada en un bulldozer de producción, tiene una capacidad de casi 70 metros cúbicos. Para ponerlo en términos concretos, en una sola pasada puede empujar hacia adelante un volumen de tierra y roca equivalente a llenar la caja de una hilera de más de 5 camiones volquete grandes. Su aplicación está reservada para los proyectos más colosales de la humanidad: la preparación de cortas mineras donde hay que retirar capas montañosas de sobrecarga, la construcción de las presas más masivas, o la nivelación de terrenos para complejos industriales de escala continental. No es una máquina para trabajos de precisión, es una máquina para la tarea primordial de desplazar materia a una escala que compite con la erosión natural. El Komatsu D575 A-5 Superdozer es el número 1 porque representa el límite físico y económico actual de la tecnología de bulldozers. Es el punto en el que hacer la máquina más grande dejaría de ser práctico, donde la ley de los rendimientos decrecientes se impondría sobre el acero. Es la joya de la corona, la prueba definitiva de que cuando el ser humano decide mover una montaña, no lo hace con picos y palas, sino desplegando un soberano mecánico cuyo único mandato es el empuje definitivo.